Francesas, visionarios porque empiezan a plantear una arquitectura que, aunque recupera estilos del pasado, es utópica, por tanto se adelanta a la arquitectura que estará por venir. Por ejemplo, vimos a Piranesi, vimos a Boulez, con su edificio más importante, Cenotafia Newton, recordáis que era, aparte de la Biblioteca Nacional, un edificio que era una esfera que estaba agujereada y de día, de cuando parecía, o sea, cuando le daba el sol, dentro parecía la huella celeste, y por la noche se iluminaba el interior y esas perforaciones se veían desde fuera. Luego vimos a Ledoux con las ciudades ideales, que recordáis que tomaban siempre forma circular o semicircular. Dentro de esta legislación de esos movimientos conocidos como historicismo, nos centramos en el neoclasicismo. Antes del historicismo vimos que el historicismo, que consistía en ir haciendo una arquitectura poco a poco, la arquitectura y el urbanismo y la jardinería pintoresca no era algo que estaba planificado. Recordáis que vimos esos jardines que se iban haciendo, que realmente eran artificiales, pero eran todo lo contrario, por ejemplo, al Jardín de Versalles. Vimos este ejemplo. Nos centramos en los dos personajes más importantes, son como una mezcla entre el neoclasicismo y el romanticismo. Recordáis que el romanticismo intentar que los sentimientos del autor participen de la obra, ya sea de pintura, de literatura, de escultura o de arquitectura. Vimos a John Swan con su Banco de Inglaterra, que recordáis que fue haciendo por partes, una arquitectura casi pintoresca, él iba arreglando conforme iba necesitándolo, o su casa museo. Compró una casa, para el lado, y al final todo el conjunto, en la sala de desayuno, que era su obra más importante. Lo último vimos a Schinkel, máximo representante del neoclasicismo, sobre todo por su obra El Art Museo, que era recuperación de la forma clásica, pasamento, columnata, friso, el interior como si fuera el Panteón de Roma, y también se adelanta a lo que estará por venir con la Escuela de Arquitectura, con la nueva Escuela de Arquitectura de Berlín. Hicimos un paréntesis porque en aquella época aparece la Revolución Industrial y se produce un éxodo del campo a la ciudad. Las ciudades se llenan y es necesario que estas ciudades masificadas reciban una operación de ampliación, o por lo menos de reforma. Vimos algunas muy distintas como el París de Halma, la Barcelona de Cerdá, la ordenación del Clásico, que hizo Coster, recordáis que era ocupar la zona que quedaba entre el recinto histórico y la nueva ampliación. De ese anillo se ocupaba y lo que se pretendía era descoser la ciudad antigua, que era esta, con la primera ampliación. También vimos la figura Camilo Silva y la vuelta a un urbanismo, a una ordenación tradicional. Nos centramos también en el concepto de ciudad lineal, de ciudad jardín, de Benítez Roma. Recordáis que era con una ordenación tipo anillo, en el centro se colocaba un gran parque, que era el centro que constituía el ayuntamiento, y con una serie de anillos concéntricos, pues se iban ordenando una zona de vivienda, otra zona de vivienda de más densidad y luego la zona de la industria. Vimos también la urbanística de la ciudad lineal, la filosofía, que era ordenar todo el crecimiento de la ciudad en torno a una calle. Y por último vimos el ejemplo de Nueva York. En la clase de hoy volveremos a ver a Nueva York. La revolución industrial ha permitido la aparición de nuevos materiales como el vidrio y el acero. Y esa revolución industrial hace que empiecen a producirse productos en masa. Los países tienen la necesidad de mostrar estos avances que se están produciendo tanto en la producción de edificios como en la producción de objetos. Se organizan las exposiciones universales. Vimos la de Londres con el Crystal Palace, de John Paxton, vimos la de Barcelona, del año 89, y sobre todo vimos la de París, con la Torre Eiffel y la Galería de las Máquinas de Duterte. Nos centramos en el movimiento. Recordáis que el estilo industrial había generado la opinión generalizada que los objetos que producía la máquina no eran estéticamente bellos. Entonces surge un movimiento de propuestas liderado por Ruskin y Morris, que se conoce como Art and Craft, que tiene su repercusión sobre todo en el diseño del papel pintado, del mueble, y algo menos en la arquitectura con la Red House, de Spirit Works, ¿no? En paralelo a todo esto empiezan a aparecer nuevas tipologías, como es el caso de los rascacielos. Con ellos la escuela de Chicago. ¿Recordáis la escuela de Chicago? En Chicago sufre un gran incendio, porque la construcción era tipo balloon frame, de madera. Este incendio hace que se empiece a construir de cero, primero una estructura de piedra, pero posteriormente elevador de